Ups. Vale. Bueno, estamos ya comenzando. Sí, Valdemar, yo creo que, bueno, tenemos una participación de 83 personas, 84 personas conectadas en este momento. Ups. Primero me gustaría, pues, agradecer a todos nuestros compañeros que nos den este espacio para escuchar nuestro primer Power Blog. Estoy honrado de trabajar con este gran equipo de ingenieros con quienes estaremos llevando y ejecutando en los próximos 30 minutos nuestro primer Power Blog de la especializado en Network Security de VMware para la TAM en español. Vamos a presentar, esta es una serie de Power Blogs de sesiones que vamos a tener cada 2 viernes. Con diferentes temas que estoy seguro que serán de su interés. El primero es VMware NSX Security, el cual está enfocado a una breve presentación conceptual de esta plataforma, de cómo llevar y cómo hacer un despliegue de la arquitectura Zero Trust dentro de los centros de datos, adoptando y enfrentando los retos que el tráfico este-oeste y el cambio en los centros de datos modernos pues nos exige el día de hoy. Nos acompaña en esta sesión el ingeniero Waldemar Pera, que es especialista de la unidad de negocios de Virtual Cloud Networking y se encuentra basado en Santiago de Chile. Buenas tardes, Waldemar. Tenemos también como otro Senior Systems Engineer también de la especialidad de Virtual Cloud Network, a Frank Waldron, basado en Bogotá, Colombia. Buenas tardes, Frank. Y con esto oficialmente iniciamos nuestro primer Power Block de NSX para Latinoamérica. Adelante, Waldemar. Gracias, Carlos. Primero, buenos días, buenas tardes o buenas noches si eventualmente lo estuvieran mirando la grabación que estamos realizando. Como decíamos, el objetivo en el día de hoy es hacer en unos pocos minutos una breve presentación de lo que es hoy por hoy nuestra visión desde el punto de vista de entrega de servicios de Network Security a partir de una plataforma, en este caso particular, de lo que más conocida como NSX, y en la cual vamos a hacer, como les decía, algunas pocas slides y después hacer una demo práctica para entender los conceptos que estamos tratando de llegar a dónde los vamos a hallar. Entonces, comencemos. La primera cuestión que nosotros tenemos que observar a medida que nosotros empezar, Waldemar, perdón. Adelante, quería Frank, recordarle a todos, por favor, vamos a responder preguntas en vivo, pero les pedimos que las hagan en la sección de Q&A, que aparece en su herramienta de Zoom en la parte inferior, no en la sección de chat. Esa era la recomendación, Waldemar. Qué pena. Muchísimas gracias. Y justamente, gracias, Frank, por darnos ese soporte mientras estamos haciendo la sesión. Entonces, como os decía, uno de los problemas que enfrentamos hoy por hoy, cuando estamos hablando de segurizar, por ejemplo, el data center, es que generalmente tenemos una complejidad. El approach que hemos tenido hasta este momento ha sido ir, a medida que vamos requiriendo algún objetivo de seguridad diferente, ir agregando funcionalidades. Y vamos poniendo, básicamente, appliance que vamos stackeando y que provocan que para poder que todo este tráfico vaya, tenemos que transportarlo desde los endpoints que estamos trabajando, que podrían ser máquinas virtuales, o podrían ser servidores físicos, o podrían ser un pod de Kubernetes, al fin y al cabo, el elemento que está entregando el servicio. Y en ese ir y venir, estamos teniendo desafíos de diferentes partes. Primero, cada vez que queremos agregar una función, es como insertarla, lograr esa inserción en la red. Segundo, cómo lograr que la topología de la red que estamos trabajando para esa inserción siga trivial y no empieza a generarse una malla tan densa que, por ejemplo, complique mucho el troubleshooting el día después. O, por ejemplo, cuánto tráfico vamos a cursar. Es decir, a medida que suman los endpoints, cada vez agrego más tráfico, y muchas veces esa agregación de tráfico hace que yo opto por no pasar absolutamente todo el tráfico a través de estos dispositivos y empiezo a tener puntos ciegos. Entonces, una realidad que también se observa es que a medida que ha evolucionado en los últimos años,
más del 80% típicamente del tráfico de un data center es interior, dejando solamente un 20% aproximadamente para el tráfico que ingresa y egresa. Y el sacrificar funciones adentro del data center nos deja en una posición incómoda cuando lo miramos desde el punto de vista de seguridad. Entonces, el objetivo nuestro cuando visualizamos eso como VMware es, dentro de la plataforma de Virtual Cloud Network, en particular de lo que es NSX para el data center, hay un conjunto de funciones de seguridad avanzadas que están embebidas. Y muchas veces se ha entendido, y es un tema que también es importante aclararlo, que nosotros creemos que conceptualmente solamente podemos entregar estas funciones de seguridad si desplegamos el overlay que está asociado a NSX Data Center. Y eso es un error. Nosotros perfectamente, y es uno de los, podemos entregar absolutamente todos los servicios de seguridad sin modificar la red. Es decir, tomando el mismo estado de red de hoy, a partir de eso, sumarle a la red que ustedes posean los servicios de seguridad. Y estamos hablando de servicios de seguridad que son servicios de firewall avanzado, firewall de capa 7, servicios de IDS, IPS, y con la ventaja de que están embebidos absolutamente dentro de la infraestructura. Y eso nos permite, en vez de tener todas las funciones centralizadas en una appliance, llevarlas directamente al origen. Entonces, desde ese punto de vista, la primera cuestión, yo entrego estos servicios directamente en el origen, en el endpoint que estoy protegiendo, directamente. No tengo que llevar el tráfico, sino que, como premisa de seguridad, protejo en el origen. A su vez, como estoy entregándome en cada uno de los endpoints, ya tengo la capacidad de tomar telemetría, es decir, que empiezo a tener visibilidad completa del estadio de lo que está ocurriendo en el este-oeste del data center. Tengo una visibilidad completa. Y no solamente con esa microsegmentación que muchas veces nos escuchaban hace algunos años atrás, en 2013, en solamente un firewall stateful de capa 4, sino un firewall stateful de capa 7 y con capacidades de IDS y IPS también distribuidas. Y eso desde un único punto de vista central. Nota, otro extra también de esta visión de distribución es, en el caso de balanceo de cargas, lo que podría ser la expansión del servicio de seguridad de WAF. Se entrega también esa función distribuida. ¿Y qué nos permite a nosotros hacer realidad desde el punto de vista de networking el concepto que hemos hablado como VMware de Intrinsic Security en los últimos 2 años? ¿Qué es lo que estoy hablando de esto? Cuando lo que estoy hablando nosotros conceptualmente es que tengamos un plano de gestión unificado, en la cual yo puedo entregar funciones de firewall de capa 7 y de SIPS, es decir, funciones de capa 4 o capa 7 con inspección, que nos permita, por ejemplo, tener reglas de seguridad que no solamente digan TCP 443, sino que, por ejemplo, fueran capaces de decir TLS 1.2 y 1.3, accepted, TLS 1.0, 1.2, denied. Simple. Llegar a ese punto de reducción, y desde ese concepto del zero trust, de lo que es la superficie potencial de ataque que podríamos tener en la plataforma, cómo avanzar hacia adelante. Y eso, además, entregado desde un único punto de gestión unificado, y que, vuelvo a insistir, abarca no solamente activos corriendo en vFIR, máquinas virtuales, sino también pueden ser activos en Point, que podrían ser un bare metal de x86 corriendo Linux bare metal o Windows bare metal, o inclusive la adopción de este mundo de container, de Kubernetes, de Cloud Native Applications. Entonces, desde ese punto de vista, desde un punto central gestionado, poder tener una visión donde entrego distribuido las funciones de seguridad. Y cuando uno quiere ver esto, la pregunta es, ¿en qué casos concretos podemos utilizar eso? Y aquí, Frank, ¿cómo puedes explicar justamente, estos casos? Waldemar, hemos visto 4 casos en la mayoría de nuestros clientes. Tenemos 4 pilares importantes y, como lo decía Waldemar al principio, la segmentación es el principal de ellos. Lo interesante aquí es que, también lo ha mencionado Waldemar, no necesitamos hacer ningún cambio. Las mismas VLAN, los mismos segmentos de red permitirían poder tener esta segmentación, poder tener esta visibilidad, poder tener este control sobre todo ese tráfico oeste-oeste que existe dentro de las máquinas. Y no es cierto que necesitamos overlay para cumplirlo. Incluso hay una edición especial donde solo nos enfocamos en seguridad y no tenemos nada de overlay. Entonces, ese es el principal caso de uso, la segmentación de red. Para BDI, resulta que BDI últimamente se ha vuelto un caso muy importante porque, como sabemos, con este tema del COVID, muchos de los empleados volcaron a este tipo de acceso para
consumir la infraestructura interna, pero tenemos problemas con la salud en cuanto a qué tan juiciosos son esos empleados a la hora de consumir los recursos de Internet. Así que el movimiento lateral se hace una amenaza muy latente. Los usuarios ven un letrero de me gané un iPad, me gané lo que sea y le van a dar clic. Bueno, una vez vulnerada la máquina se pueden ir fácilmente. Con este caso de uso, con NSX, podemos evitar ese movimiento lateral y separar cada una de las máquinas virtuales, incluso si estamos en la misma red, en la misma capa 2. El tercer caso de uso es cumplimiento. Por necesidades de la industria, diferentes clientes tienen diferentes necesidades. Bueno, aquí también podemos, gracias a esa segmentación que hicimos, garantizar que el tráfico no va a salir de esa zona, no va a entrar a esa zona y poder ayudarles justamente a alcanzar este compliance o este requerimiento que les estén haciendo. Y por último, tenemos la consolidación de appliance. Como le decía Valde, tenemos múltiples funciones. Y estas funciones a hoy se están haciendo por equipos físicos diferentes. Tenemos un firewall de perímetro, tenemos un IPS o IDS de perímetro, tenemos incluso hasta un WAF a veces de perímetro, y todas estas soluciones se pueden incluir dentro de la misma solución, no solo eliminando la huella en el data center, que es un tema bastante importante, reducir la cantidad de recursos que se puedan consumir por estas máquinas, sino la administración. No vas a tener exactamente que tener un administrador para cada uno, sino ya el mismo administrador de la plataforma NSX puede cumplir todas estas. Perfecto, muchas gracias, Frank. Entonces, como ven, hay varios casos potenciales de aprovechamiento de esto. Ahora, una pregunta que uno podría hacer, además de los casos puntuales, ¿cómo desarrollar un camino? ¿Cómo ir consumiendo este avance? ¿Cómo ir incursionando? Entonces, nosotros entendemos que probablemente agarrar un gran bocado de toda la solución puede ser un desafío. Entonces, entendemos que probablemente lo que podemos hacer, y es parte de cualquier gestión de seguridad de la información, en la cual uno tiene un ciclo recursivo en la cual va mejorando su postura, es dividir el avance, la jornada, en 3 pasos. Entonces, el primer paso, el básico, el que probablemente hoy tengamos, hoy por hoy, en cualquier infraestructura, es la segmentación. Y aquí vuelvo a insistir, y un poco también tomando lo que decía Frank, es la segmentación no solamente con aquella palabra tradicional de microsegmentación que acuñáramos en 2013 nosotros, sino la macro. Y cuando me refiero a la macrosegmentación me estoy refiriendo a la segmentación tradicional. Segmentar, asociar las zonas de seguridad, primero como subnets, ¿de acuerdo? Esa macrosegmentación. Eso también es alcanzable, pero también esa segmentación hacer un segundo estadio y reducir inclusive, como decía Frank, dentro del propio segmento de capa 2, dentro de la propia VLAN, hacer zonas de seguridad más pequeñitas, en las cuales ya no es la red un pivote o un definidor de asignación, sino yo empiezo a crear grupos funcionales de seguridad. Al crear esos grupos funcionales de seguridad, en ese concepto de microsegmentación o de Service Defined Firewall, empiezo a desacoplar la necesidad de tener que segmentar la red física para construir seguridad. Y ahí permito, y es una de las ventajas que nosotros consideramos, es que el equipo de networking tenga su estrategia de conectividad, de segmentación, mientras que el equipo de seguridad pueda acompañarla e inclusive incursionar en segundo nivel. Con eso, como siempre decimos desde el punto de vista de seguridad, reduzco superficie de ataque. Entonces yo, en vez de tener todos los puertos abiertos, elijo exactamente y solo aquellos flujos que son de interés. El concepto de cero trace. Pero después que yo reduzco la puerta, la cuestión es que dejo algunas puertas, algunas ventanas abiertas. Y en esas puertas y ventanas abiertas, tengo la inconveniencia de que puede ingresar alguien. Y puede ser alguien que sea bien, un cliente, un usuario, que quiera acceder a los recursos, o alguien malintencionado. Entonces, ¿cómo aprovecho eso? Entonces, la segunda vuelta es, luego que yo reduje, segmenté en macro, en micro, reduje la superficie de ataque, me pongo a inspeccionar solamente aquellos flujos que tomo. Entonces, ahí tomo las ventajas, y una de las cuestiones que también tenemos de la tecnología nuestra, es que somos al mismo tiempo IDS y IPS, decido yo, inclusive puedo decidir flujo por flujo,
qué modalidad de trabajo quiero hacer, lo vamos a ver en la demo. Entonces puedo hacer que el mismo entorno, para el mismo endpoint, algunos flujos opere como IDS y algunos flujos funcione como IPS. Y finalmente el estadio final, el avanzado para nosotros es, ok, ¿qué pasa cuando yo tengo una situación en el entorno que no es estrictamente un malware? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, veo un flujo, que puede ser un FTP, que es lícito en mi entorno, que es aceptado, pero no es aceptado que en ese FTP me estén robando la base de datos de usuarios, por ejemplo? Entonces, ¿cómo detecto eso que no es necesariamente un malware, pero sí es un incidente, un evento desde el punto de vista de seguridad de la información? Entonces, el tercer estadio para nosotros es avanzar, y es parte también de esta propuesta de NSX con Advanced Threat Protection, inclusive a detectar los zero day, inclusive a detectar anomalías de tráfico, inclusive capacidad de responder. Entonces, si yo visualizo eso, veo que tengo un punto bastante interesante. En esta demo vamos a concentrarnos primeramente en el día de hoy en los dos primeros estadios, dejando para sesiones posteriores el estadio 3. Pero ya con los dos primeros estadios tenemos bastante para avanzar. Entonces, si me permiten, vamos a observar qué tenemos hoy por hoy como laboratorio. Gracias. Entonces yo lo que tengo... Aprovecho, Valdemar, adelante, en lo que aproveche y... haces la transición hacia el laboratorio, hacer una pequeña, una rápida encuesta para nuestros participantes. En tecnología este-oeste, no tradicional defensa en profundidad norte-sur, sino este-oeste, pueden, agradecemos si pueden votar, por favor, qué tipo de tecnología este-oeste tienen actualmente desplegada en sus organizaciones. Este-oeste. Muchas gracias, veo que Muchas gracias. activamente se está respondiendo. Sí, Ese es el objetivo. Sí, observen que estamos tratando de ser lo más dinámicos y aprovechando el tiempo de ustedes. Correcto, muy interesante. La mitad de las, al 50% de la votación, una gran cantidad de nuestros usuarios, bueno, hay una presencia importante solo en el norte-sur. Sin embargo, grandes controles y grandes esfuerzos con los tradicionales fabricantes de seguridad, en lo cual, bueno, uno de los casos que mencionaba Frank es la consolidación de appliances. Es una gran oportunidad para, en estos escenarios de porcentajes, por ejemplo, tan altos, de 24, 22%, se pueden optimizar con esta y complementar con nuestra tecnología. Tenemos votación de 65%. Vamos a terminar. Te regreso el control, Valdemar. Muchas gracias. Gracias, compañeros, por su voto. Perfecto. Así que... Bien. Entonces, ahí ya tienen los resultados. Como decíamos, hay un valor significativo en el norte-sur, pero no es despreciable lo que es en el este-oeste. Entonces, si me permiten, les voy a quitar la encuesta y lo vamos a mirar. Esto primero sería el landing, la página que yo entraría cuando estoy observando seguridad desde el punto de vista de NSX. Este dashboard, si se fijan, concentra un montón de elementos que vamos a ver lo que es el componente de IPS-IDS, el componente de firewall distribuido y algunos componentes que, vuelvo a insistir, en otras sesiones seguiremos desarrollando. Hoy por hoy, entremos a mirar lo que es el firewall distribuido. Cuando yo miro el firewall distribuido, como les decía, hay un orden en la cual yo voy segmentando mi entorno. Y, por ejemplo, yo podría tener un entorno en la cual, desgraciadamente, he tenido alguna incidencia con ransomware. Entonces, yo simplemente podría definir que mi entorno, como tal, no acepte nunca más SMB versión 1. Pero simplemente, es decir, bloqueo el servicio particular de SMB 1. Recuerden lo que yo les comentaba, yo no solamente miro el puerto, sino que estoy capaz de ver la aplicación. ¿Qué ventajas tengo aquí desde el punto de vista de seguridad de la información? Probablemente, acá el ejemplo era por WannaCry, mi solución final siempre va a ser el patching, el parcheado del sistema operativo. Pero también es lícito tener elementos de mitigación que puedan sustituir en ese caso. Y, por ejemplo, un elemento de sustitución simplemente sería detectar el SMBU, ese vector, por ejemplo, reducir rápidamente ese inconveniente y luego
trabajar en el proceso del patching. Ahora, también la otra cuestión que hablábamos hoy más temprano era cómo segmentar y tener protección. Entonces resulta que cuando yo tengo mi infraestructura, tengo un conjunto de elementos de servicios básicos que indistintamente de lo que esté trabajando como aplicación, debo entregar. Entonces, por ejemplo, yo perfectamente podría, en este segmento, en esta visión de los elementos básicos, léanse en el orden de los permisos del firewall que estoy desarrollando, entregar los servicios esperados, como podría ser un syslog, un NTP, un DNS, un Active Directory, y esos, por ejemplo, ser lícitos e inclusive indicar claramente por ejemplo, quiénes son los que están entregando ese servicio, asegurarnos que no aparezca otra persona, otro endpoint, algo que no debiera, y por ejemplo, mantenerlo. Y de vuelta, insisto, marcando específicamente los servicios. Si yo ya tengo eso, la segunda vuelta es, yo tengo un entorno de producción, tengo un entorno de desarrollo, como los segmentos. Entonces, tradicionalmente, muchas veces, yo he hecho esa segmentación, por ejemplo, haciendo distintas subnets. Entonces, asignando subnet para lo que es producción, desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un segmento, un grupo de seguridad, en la cual este grupo de seguridad, la definición que tiene este grupo de seguridad es el segmento, un segmento de red. Entonces, simplemente determino cuál es el segmento de red que estoy trabajando en este caso, y determino cuáles son los elementos, las IP, y digo simplemente esto, esta es mi regla, el segmento. ¿Y quiénes son los que están? Y la plataforma inclusive dinámicamente va detectando quién está conectado al segmento y va entregando y retirando los permisos de seguridad. Siempre yo digo, uno de los problemas latentes que uno tiene en un firewall es la mitigación de esas reglas huérfanas, que uno no sabe si son vigentes o no. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer la asignación general, el segmento, y por ejemplo, simplemente decir que el segmento de producción no habla con el segmento de desarrollo, y el segmento de desarrollo no habla con el segmento de producción. Eso se parece mucho a esta segmentación clásica, esa macro segmentación, esa zona de seguridad basada en subnet. Pero también, un poco más temprano, Frank les comentaba el hecho de ir un poquito más en profundidad, como por ejemplo, sin tener importancia realmente dónde están los activos, simplemente definir que un activo pertenece a un grupo de seguridad porque tiene un tag. En este caso significa que yo puedo hacer que el entorno de PCI no sea un entorno rígido, una sola subnet, sino elijo los activos de mi entorno, estén donde estén, y los hago pertenecientes a ese grupo de PCI. Y obviamente, una regla natural es que lo que sea de PCI pudiera, como entorno, como macro, hablar con PCI, pero obviamente no puede hablar con el resto de la producción, ni con todo el equipo de desarrollo. Es decir, segmento, sin ser físicamente, simplemente lógico. Y el estadio final de todo esto es poder ir inclusive a las aplicaciones, como por ejemplo, ser capaz de definir que ciertos usuarios acceden a ciertos recursos, y el acceso de esos usuarios a esos recursos se basa en una definición simple, la pertenencia a un grupo de Active Directory. No sé quién es el endpoint, pero a medida que ingresa, yo voy consultando en el Active Directory, y si es parte del grupo de Active Directory, el usuario que ha ingresado, el ejemplo que decía hoy, por ejemplo, Frank, para el caso de VDI, ya lo asigno a ese grupo, y me permite ir moviéndome directamente a los aplicativos que tenga. Y finalmente esta regla, que parece tonta, pero es la fundamental, que un escritorio de VDI no puede hablar con un escritorio de VDI, que la propagación lateral de esos clásicos ransomware, aun cuando estén en el mismo segmento VLAN, en el mismo dominio de broadcast, yo lo puedo segmentar. Si eso tiene sentido, les parece interesante, yo reduje, pero les decía, al reducir la superficie de ataque no estoy cerrando todas las puertas, estoy dejando algunas puertas abiertas. Y en ese caso, yo me estoy encontrando que, wow, tengo un montón de alarmas que me están ocurriendo en una construcción que yo he hecho de lo que es la función de IDS y IPS, que en este caso particular solamente la estoy operando en modo IDS, es decir, detectando. ¿Qué me ocurre? Yo cuando miro estos eventos, estoy viendo que alguien ingresó finalmente a mi entorno, alguien me atacó mi entorno, inclusive me dice las máquinas y veo que tengo una detección, inclusive no solamente atacaron en el ingreso a mis entornos de web server,
sino que utilizaron a partir de ese web server para ir hacia adentro y, por ejemplo, atacar la base de datos. Hicieron un jump. Entraron por la puerta que yo tenía abierta al web server, lo tomaron, y después la confianza de mi web server hacia mi base de datos lo utilizaron para seguir hacia adentro. Y eso es tal así que yo tengo acá un ataque, y si yo le digo, mostrame las sesiones que tenés establecidas en este momento, y efectivamente, yo he logrado introducirme no solamente a los web servers, sino también a lo que es la base de datos, es decir, el hecho de poder ingresar y consumir hacia adentro. Entonces, la pregunta es, Waldemar, ¿yo puedo evitar esto? ¿Puedo tratar de eso? Y sí, es que en este momento mi opción había solamente sido detectar. Entonces, lo que yo hago es simplemente cambiar el modo de operación. En vez de operar solamente de detectar, le solicito que además proteja, es decir, empiece a funcionar como un IPS. Y en ese cambio, ese clic que acabo de hacer ahí, implica que si yo nuevamente intento lanzar el ataque que estoy atrasando, lo que voy a tener es que el atacante va a intentar utilizar los mismos exploits que yo estaba utilizando. Los mismos, está repitiendo el mismo ataque y va a tratar de, obviamente, atacar primero al web server, en este caso un Drupal, y a partir de ahí tratar de colarse hacia el fondo, a la base de datos. Con este cambio, mientras está corriendo, yo voy a los eventos y veo que tengo nuevamente los eventos que yo estaba verificando, pero ¿habrá habido alguna diferencia? A ver, observemos. Y lo que encuentro es que ahora, además del color morado, púrpura que yo tenía de detección, aparece que hay un verde de prevención. Ah, ok. Es decir, la misma signature, exactamente la misma signature, que previamente me había detectado, pero no había impedido el ataque, porque estaba en modo de alerta, ahora sí es capaz de reaccionar y empieza a observar la misma que yo estoy dropeando, reyectando, es decir, eliminando la conexión. La veo, pero además la bloqueo. Realmente estoy operando en una función en la cual no estoy permitiendo ese pasaje. Tal es así que si yo miro lo que estoy acá en los exploits, él está intentando y no logra establecer esa sesión, la misma sesión que establecíamos más temprano, no lo logra ejecutar, porque yo ahora, si se fijan, tengo el reporte y dice, no hay sesión. El mismo exploit que cambié es eso. ¿Y cuál fue la magia de todo esto? La magia fue simplemente haber cambiado la detección a protección. No sé, ahí, Carlos, por favor. Excelente la demostración, Waldemar, fantástica. Creo que es muy claro y la simplicidad con la que podemos detectar, mitigar, controlar ante una situación adversa que se pudiera llegar a presentar en nuestra red. Ustedes lo acaban de observar de una forma que imagínense esto desplegado a todos sus data centers y en toda su infraestructura donde tienen cargas de trabajo con nosotros. Esta integración y observando algunas de las respuestas, de las preguntas y respuestas que tenemos en el chat, se encuentran totalmente disponibles para ser incorporadas a la plataforma de NSX que ustedes conocen y con una gran cantidad de opciones desde el punto de vista de acceso a esta tecnología. Tenemos un equipo especialista en toda la región, en toda Latinoamérica, que estamos para ayudarles y para facilitar y aterrizar todos estos puntos y estos temas que nos han estado planteando durante la sesión. Con esto me gustaría hacer una pregunta más en las encuestas. Y esta la tienen actualmente en su ventana en este momento. Estamos considerando el uso de NSX como una plataforma para mis proyectos de seguridad y redes, ya sea casos específicos de seguridad o habilitar funciones adicionales. Hay una gran cantidad de usuarios que ya cuentan con la plataforma y que definitivamente esta funcionalidad simplemente es un add-on
en formato de suscripción para habilitar las funciones de IPS, así como también hay un tercer, en el flujo de trabajo de seguridad que mostró Valdemar, hay un tercer componente que es el NDR y podemos llegar incluso a hacer estas funciones de Network Detection and Response. Voy a detener el poll aquí con una gran participación de todos. Es muchísimo. Les agradezco mucho aquí para que vean ustedes los resultados. El interés de la evaluación de la plataforma. Y finalmente, pues estamos ya sobre los 30 minutos de este primer Power Block. Quiero nuevamente agradecer a toda la comunidad y todos nuestros compañeros de Latinoamérica que se hayan conectado a este primer Power Block, a esta primera sesión. Y esperamos verlo muy pronto. Esperamos verlos muy prontamente en nuestro siguiente Power Block. Antes de irnos, les gustaría lanzar una última consulta y definitivamente, bueno, estaremos extendiendo con ustedes nuevos temas de interés, casos de uso específicos que sean de mucho valor para sus organizaciones. Lo dejo con esta encuesta y nuevamente pues agradezco mucho el tiempo y estos minutos que nos dieron para demostrar esta plataforma y así como el valor que tiene desde el punto de vista de simplicidad y el poder de la seguridad distribuida que ofrece NSX en los centros de datos para sus proyectos estratégicos de seguridad que requieren una arquitectura tipo Zero Trust o que requieren algún tipo de interacción en entornos virtuales, bare metal o de nube. Frank, ¿algún mensaje de cierre, Valdemar? No, muchísimas gracias a todos por las preguntas. Estamos tratando de contestarlas cuanto antes. Muy buenas preguntas. Por ahí, ¿alguna que recuerde, Valdemar, si tenemos algún tiempo, un poquito de tiempo o ya estamos cortos de tiempo? Ya estamos pasados de tiempo, Okay. pero lo importante, los vamos a responder y ahí lo también pueden le estoy revisar compartiendo exacto, y ahí le estoy también compartiendo los correos electrónicos de Frank y míos, si quieren contactarnos. No importa en qué parte de Latinoamérica estén, ustedes pueden utilizar este correo y nosotros, ya sea que nosotros atendamos el territorio o tenemos los colegas, como en el caso de Carlos, que atiende México, los podremos derivar para que poder ir conversando. Así que lo único que me queda más que decir es agradecerles el tiempo. Espero que tratamos de respetar los 30 minutos, así que ese es el objetivo. Pequeñas píldoras, pequeños mensajes para ver la potencialidad que tenemos en este caso con los Virtual Cloud Network de VMware. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Quedaron algunas preguntas en el Q&A. Las estamos respondiendo. Sí, llegaron al final prácticamente, pero estoy trabajando en ellas. Respondámoslas. Ahí están. Voy a recompartir los correos porque algunas personas están preguntando los contactos. Sí, los dejo ahí para que lo tengan. Dejémoslo así abierto, por favor. Gracias. Ahí aprovecho mientras están respondiendo, por ejemplo, en el caso de que nos consultan si hay alguna herramienta para sizing, para proyectos de seguridad en NSX, sí, obviamente tenemos. La recomendación es que nos contacten a nosotros de forma tal de ir evaluando y ahí los podemos asistir a ustedes para guiarnos en ese sizing que están solicitando. Respecto a la integración con otras partes, con terceras partes,
Antiguamente nosotros era la única opción para funciones de seguridad avanzada en la integración con terceros. Hoy por hoy nosotros tenemos las dos capacidades, las capacidades nativas que le estamos mostrando nosotros, pero se siguen preservando esas funciones de integración con terceros. En realidad ahí la elección la tienen ustedes. Pueden utilizar las opciones que nosotros ya tenemos en forma nativas o la integración con terceras partes. Respecto a una consulta que hacen ahí, es decir, desde el punto de vista de ediciones, por decirlo de alguna manera, que tenemos nosotros hoy por hoy, tenemos dos modalidades de consumible de lo que estamos viendo aquí de seguridad. Una es solamente enfocarnos en seguridad como tal, y en ese caso, como decía Frank, no utilizamos ninguno de los componentes de networking, de overlay, y es una suscripción solamente con el componente de firewall de capa 7, o una suscripción con el componente de firewall de capa 7 más las funciones de ATP, que es las funciones de IDS-PS y las NDR y NTA que estuvimos viendo. Además, si ya uno viene transitando por el camino más tradicional de NSX Data Center, a partir de lo que es NSX Data Center Advanced o Enterprise Plus, se puede agregar como suscripción la función de ATP. Es decir que, dependiendo cómo quieran transitar, si ya vienen con un camino de NSX Data Center, se puede agregar la función de ATP como suscripción, o arrancar solamente con los componentes de seguridad en modo suscripción. Cualquiera de las modalidades son el producto es el mismo, básicamente es ustedes cuál es el caso de uso más inmediato que están buscando. Respecto a lo que es, hay una pregunta ahí sobre la migración de DAT, ahí la invitación es que nos contacten. Hay muchas formas y caminos alternativos, distintas formas, dependiendo del caso concreto que ustedes tengan, es la mejor forma de atacar. Pero sí, obviamente, las funciones que estamos mostrando aquí son fundamentalmente ya en la segunda generación de NSX Data Center, o conocido como NSXT. Hay una pregunta ahí que dice, el motor de ATP, si al ATP también viene con un motor de antivirus, las opciones de NDR incluyen sandboxing, y por tanto sí también funciones de anti-malware. Yes. Y con respecto ahí que nos consultan al cumplimiento PCI, tenemos arquitecturas ya homologadas por QSA de cómo utilizar, por ejemplo, las tecnologías de virtualización de red y de seguridad para el cumplimiento PCI. Esas guías están, inclusive, toman en consideración una recomendación de PCI DSS desde diciembre de 2017, en donde se aprovecha ese tipo de tecnologías. Sí, contáctenos y hacemos un detalle más en profundidad sobre ese tópico. Bueno, y creo que ahí ya hemos cumplido, hemos terminado, así que muchísimas gracias a todos, es decir, de vuelta. Esa es la intención, así que de vuelta, tienen los contactos, vamos a seguir haciendo estas sesiones en el objetivo de los 30 minutos, y si quieren ver en profundidad algún tema, contacten al equipo de Bingo VCN en LATAM. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias por su participación, sus preguntas, su atención.